Bueno. Bueno, entonces comencé a grabar. Sean todos bienvenidos a esta clase de matemáticas. Bien, como les comenté en el grupo, ya asigné el taller 2 por medio de la plataforma Minerva. Listo, aquí lo pueden ver ustedes. La idea de la clase de hoy es, bueno, hacer observaciones sobre este taller y ideas para resolver los puntos. Y también estudiar el último tema con el que podríamos resolver el taller, ¿bien? Que son ecuaciones cuadráticas y funciones cuadráticas. ¿Listo? Especialmente para resolver este último punto, el que parece complicado, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, vamos primero a dar unas sugerencias para resolver los primeros puntos de este taller. Sí, creo que está viendo como mal la pantalla, ¿cierto? Ahorita cortar. Ya se conectó con Bueno, ¿se ve como mal la pantalla o no? O sí ven todo nítido. Como raro, ¿cierto? Tenemos esto aquí. Esto va acá. Dame un segundo que hay un problema aquí. La pantalla es algo raro. Se ven como unas manchas, ¿cierto? ¿O no? ¿O usted no ve ninguna mancha? ¿Quién me confirma? Sí, señor, se ven unas manchas negras. Está extraño esto. ¿Qué será que pasó aquí? Bueno, vamos a ver si esas manchas si nos dejan ver bien este documento. ¿Listo? Bueno, entonces el primer punto tiene que ver con simplificación de expresiones. ¿Correcto? Entonces debemos identificar cuáles son los términos semejantes. Por ejemplo, aquí ya sombré esos términos que son semejantes. ¿Sí? Y tengo que continuar identificando los términos semejantes en este punto 1A. Bien. Y es solamente eso. Por ejemplo, si ya identifiqué que un medio de x cuadrado por y es semejante con 4x cuadrado por y, ¿cuánto da la suma de ellos dos? Sí. Esa es la pregunta ahora. O sea, ¿cuánto es un medio de x al cuadrado por y más, creo que es un medio, ¿no? Más 4 veces x a la 2 por y. ¿Cuánto daría esa combinación que son semejantes esos términos? ¿Listo? ¿Cuánto nos daría eso? ¿Quién me dice cómo se hace este tipo de operaciones de simplificación de términos semejantes aquí? ¿Sí? Tengo que identificar los coeficientes, ¿cierto? O sea, aquí el coeficiente del primer término es un medio y aquí es 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la suma de esos dos términos? Pues sumo los coeficientes, ¿no? ¿Cuánto es un medio más 4? Bueno, esa cuentica yo la puedo hacer por acá. Y solo estoy haciendo un ejemplito de cómo simplificar esos dos términos. Aquí coloco entre 1 y multiplico en cruz. 1 por 1, 1. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. Y eso es 9 medios. ¿Listo? Entonces la combinación de estos dos términos es 9 medios de x a la 2 por y. ¿Listo? Combiné solo esos dos. Luego ustedes deben identificar los otros términos semejantes. Aquí. Listo, permítanme comparto el PDF. No sé esto porque quedó así la pantalla. ¿Qué son los otros términos semejantes? Pues está el 3 por x por y a la 2.
semejante con menos 6x por y a la 2. En ese caso tendría que hacer la resta 3 menos 6, ¿no? Otro término semejante podría ser un medio de x semejante con menos 3x. Y por último, menos 3y semejante con 9y. ¿Listo? Eso es lo que se debe hacer en ese primer punto. Entonces, ahí todo bien, ¿cierto? No hay problema. En el punto 1b, debemos hacer una multiplicación, ¿cierto? Y simplificar el resultado. Sí. Voy a hacer un ejemplo equivalente a este. No el mismo porque entonces, ¿qué hacen ustedes en el taller después? Entonces, veamos. Entonces, supongamos que nos piden multiplicar. Esto es álgebra. La álgebra es así, aquí en todos lados. ¿Sí? Pero bueno, hay momentos oscuros en los cursos, pero hay que pasar por esos momentos. Eso hay que estudiarlo sí o sí. Y bueno, ya lo estamos pasando, ¿no? Entonces, imaginen que tengo esa expresión multiplicada por 2x a la 3 y a la 10. Bien. Entonces, ¿cómo es que multiplico este tipo de operaciones? Perdón, ¿cómo multiplico este tipo de términos? ¿No? Entonces, la idea es sencilla, ¿no? Números con números, letras con letras, pues. ¿Sí? ¿Cuánto me da esa multiplicación? ¿Quién me dice? Entonces, los números con los números. Tengo menos 3 aquí. Como todos estos números están multiplicando, yo puedo hacer eso. Puedo multiplicar menos 3 con 2. Por ley de signos da menos 6. ¿Listo? Y se acabó. Ahora, tengo x a la 5 acá. Y aquí tengo x a la 3. ¿Sí? ¿Cuánto da x a la 5 por x a la 3? ¿Qué pasa con los exponentes? Los exponentes se suman, ¿o no? Cuando tengo la misma base, en este caso x, se suman los exponentes. Daría una x a la 8. ¿Cierto? ¿Y cuánto es y a la 3 por y a la 10? Entonces, y a la 13. Entonces, estas son operaciones básicas entre términos algebraicos. Bien, y así se hacen las cuentas. Ok, entonces, la misma lógica se aplica para hacer el 1b. ¿Sí? Por eso el título es simplificación de expresiones, hacer esas cuentitas. ¿Listo? Y en el 1c, ojo, hoy estoy dando ideas para hacer los puntos del taller. Y después vamos a ver el último tema, que es ecuación cuadrática y función cuadrática. Bueno, aquí miren que tengo unos paréntesis. Y esos paréntesis se están elevando al cuadrado, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué hace uno cuando tiene una expresión algebraica como la siguiente? Si yo tengo menos 2 por x por y a la 3, ¿sí? ¿Cuánto da eso elevado al cuadrado? Entonces estamos como repasando toda la parte de simplificación de expresiones con esos tres ejercicios. Si yo tengo eso elevado al cuadrado, pues tengo dos formas de hacerlo, ¿no? Tengo dos formas de hacerlo. Un camino, es decir, bueno, la base en este caso es todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Como está elevado al cuadrado, quiere decir eso que la base se multiplica por sí misma 2 veces. Esta es una forma, pero no es muy eficiente, pero funciona para este caso. Entonces la base se multiplica por sí mismo 2 veces porque el exponente es 2. Y luego aplico lo que aprendí hace un momento, ¿sí? Entonces, en virtud de lo anterior, ¿cuánto da esa multiplicación? Aquí. Pues multiplico números con números. Menos 2 por menos 2. 4. X por X.
Tantas veces lo hemos dicho, x a la 2. Y y a la 3 por y a la 3, ¿cuánto es? ¿Qué pasa ahí con los exponentes y a la 3 por y a la 3? Se suman, ¿cierto? Los exponentes. Da y a la 6. ¿Sí? Esa es una forma de llegar a la respuesta. O sea, esa expresión que tiene números y letras elevada al cuadrado da 4x a la 2 y a la 6. Esa es una forma. ¿Sí? ¿Qué otra forma tengo? Usar propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, hay un paréntesis y se está elevando al cuadrado, ¿no? Fíjense en el exponente aquí. Esto significa que cada término, o sea, cada factor, lo debo elevar al cuadrado. ¿Qué es un factor? Pues el menos 2 es un factor. La x es otro factor y el y al cubo es otro factor. Todos se están multiplicando. Entonces, por propiedades de potenciación, eso es lo mismo que tener el primer factor al cuadrado por el segundo factor también al cuadrado. O sea, me quedaría x al cuadrado por y a la 3 también al cuadrado, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? La base es menos 2. Menos 2 por menos 2, por ley de signos queda positivo 4. X a la 2. ¿Y cuánto es y a la 3 al cuadrado? ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplican, ¿cierto? Cuando uno tiene potencia de potencia, se multiplican los exponentes. En este caso haría y a la 6. 2 por 3, 6. Sí, entonces llegamos al mismo resultado. Ok, muy bien. Llegamos al mismo resultado aquí. Entonces, miren, por los dos caminos se llega a lo mismo. ¿Cuál es la manera más eficiente? La manera más eficiente es como lo hicimos aquí, en esta última forma. ¿Por qué? Porque si me ponen a elevar eso a la 5, por ejemplo, no es conveniente que yo escriba menos 2x por y al cubo por menos 2x por y al cubo por, y así 5 veces. Y es ineficiente. Me puedo perder en las cuentas. Si me colocan a elevar eso a la 5, pues tengo que elevar el 2 a la 5, el x a la 5 y el y a la 5, el y a la 3 a la 5. O sea, entonces con las propiedades es mucho más rápido. Cuando se trata de potencias grandes, ¿sí? Más grandes que 5 o 5. Por ejemplo, menos 2 a la 5 me haría aquí por x elevado a la 5. Cada factor se eleva a la 5. Por y a la 3 a la 5. Miren cómo es de sencillo hacerlo con la propiedad. Menos 2 a la 5, ¿cuánto es? Es menos 2 por... Bueno, va a dar negativo, porque tengo exponente impar. Entonces va a quedar negativo por ley de signos. Y 2 a la 5 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 2 a la 5 es 32. ¿Listo? Por x a la 5. Y aquí, como tengo exponente de exponente, estos dos se multiplican por y a la 15. ¿Listo? Y es otro ejercicio que hice. Mostrando pues que mejor usar propiedades. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podemos necesitar para hacer este taller? En esta parte. Sí, no estoy resolviendo el mismo ejercicio, pero semejantes, ¿no? Estoy dando ideas aquí hoy. ¿Listo? Entonces, otro tipo de situaciones que puede ocurrir es si me colocan un exponente con forma de fracción, ¿no? ¿Cómo que con forma de fracción? Sí. Por ejemplo, me colocan 2 por x a la 2 tercios. O sea, x está elevado a la 2 tercios. Por y a la 9. Y esto me piden que todo lo eleve al cubo. ¿Sí? ¿Cómo hago este tipo de cuentas? Igual que antes, ¿no?
Lo mismo, idéntico. Eso es lo mismo que tener que el primer factor al cubo por el segundo factor al cubo, o sea, x a la 2 tercios, a su vez, elevado al cubo, por y sobre 9 al cubo, ¿sí? El cubo eleva a cada factor, que hay 3 factores. Están separados por el símbolo de multiplicación, estoy poniéndolo aquí, puntico. Listo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 8. Bien. 2 al cubo es 8. X a la 2 tercios al cubo. ¿Qué pasa aquí? Este sería el detalle nuevo. Tengo que multiplicar 3 por 2 tercios, ¿no? Lo mismo que antes, se multiplican los exponentes. No importa que sea fracción. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 tercios? Por 3. Este tipo de operaciones es muy sencilla de hacerla. ¿Sí? Ustedes pueden colocarle un sobre 1 aquí y multiplicar derecho, 3 por 2, 6 sobre 3, y 6 sobre 3 es 2, ¿no? O simplemente, si ya tenemos experiencia haciendo cuentas, pues cancelamos, porque hay una multiplicación. Solo cuando hay multiplicación puedo hacer eso. Se elimina el 3 con el 3 y se deja el 2. Y queda el 2. Exacto. Entonces aquí va a quedar simplemente x a la 2. ¿Listo? Por y a la ¿qué? 9 por 3. 27. ¿Listo? Entonces había un exponente en forma de fracción, pero cuando le da el cubo, miren, aquí todos los exponentes son números naturales. ¿Listo? Y así se resuelven ese tipo de ejercicios. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Estos se resuelven de esa forma. Y bueno, esas son las ayudas para hacer el punto 1 del taller. Bien. Aunque recuerden, ese punto 1 hace mucho tiempo debería estar resuelto, porque el taller, yo hace mucho tiempo lo había compartido, creo, en el grupo. Si me lo habían pedido, yo lo compartí. No es idéntico al que les había compartido, porque le quité algunos ejercicios y les puse otros. Me centré esta vez más en hacer ejercicios prácticos que sobrecargarlo de muchas letras. ¿Sí? Es decir, aquí no vamos a estudiar los 10 casos de factorización de Baldor tampoco. No es necesario, es poco eficiente. Uno aprende a factorizar a medida que va avanzando. ¿Sí? Cuando ustedes van viendo matemática, luego cálculo, luego cálculo 2, luego cálculo 3, cálculo 4, análisis. Entonces uno va aprendiendo a factorizar y en el camino va aprendiendo más y más técnicas. Pero aprenderlas ahorita, como fuera de contexto, no es muy útil. Listo. Bueno, vamos al punto 2. Ojo, estoy dando ideas para el taller. ¿Cuándo es que la fecha de entrega? Yo les puse fecha, ¿no? El próximo viernes, ¿no? Bueno, en Minerva ustedes podrán ver. Creo que es el viernes. Bueno, y hablando de fechas, la próxima semana es semana de parciales. ¿Listo? Entonces, el próximo viernes a esta hora estaré en el parcial de matemáticas. Habrá parcial de matemáticas. Sí, de 8 a 10. Igual que siempre, el corte anterior. Sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El parcial va a ser un parcial corto. Sí, no nos vamos a complicar, pues. Basado, pues, en este taller. Sí, las preguntas que ustedes ven aquí, más o menos ese va a ser el mismo nivel de dificultad. Las preguntas del parcial. Listo. Y van a tener 2 horas. Tiempo suficiente. Bueno. Sin complicarnos la vida, ¿sí o no? Aquí dice
considere un triángulo rectángulo cuya base mide 2x más 3 y altura mide x más 1. De acuerdo al anterior, el área del rectángulo es, perdón, aquí escribí mal, ¿no? Aquí me faltó escribir el área del triángulo rectángulo, ¿no? No es un rectángulo, es un triángulo. Listo, pero bueno, se entiende. ¿Alguien hizo este punto ya? Alguna vez hablé de él, ¿no? Porque nos hablan de un triángulo rectángulo, entonces voy a hacer otra gráfica. Un triángulo rectángulo es así. Tiene su base y su altura y forma un ángulo, se forma un ángulo de 90 grados en el interior de ese triángulo, ¿cierto? Aquí, 90 grados. ¿Listo? Entonces, uno le acostumbra a llamar a esto, a esta longitud de aquí, desde esta esquina hasta acá, base. La base, esto lo vamos a estudiar en el tercer corte también. Esto y otras figuras, volumen y todo eso. Y esa es la altura, ¿no? Base y altura. Sí. A la altura generalmente en las fórmulas le llaman H. Y a la base, pues B pequeño. ¿Listo? Para un triángulo rectángulo con esas características, ¿cuál es el área? ¿Cómo calculo el área de un triángulo rectángulo? ¿Quién se acuerda de esa fórmula? Es base por la altura sobre 2, profe. Exacto. Base por altura sobre 2. Ok, hasta ahí no hay ningún problema, ¿sí? Ahorita, imagínense que nos dicen que la base mide 2x o coloquemos otro 3x más 1 y que la altura mide x menos 2. ¿Sí? No miden, no son números, pero son expresiones que más adelante serán números. Pues, ¿en qué sentido? Recuerden, x, cuando hablamos de un x es algún número, cualquier número real. ¿Sí? Por ejemplo, si a alguno de ustedes se le ocurre ponerle el valor a x de 8, o pongámosle el valor de 5. ¿Sí? Si a alguien se le ocurre poner el valor de 5, entonces sustituyo aquí x por 5, 5 por 3, 15, más 1, 16. La base mide 16 y la altura va a medir 5 menos 2, 3. Para cada valor de x tengo una base y una altura diferentes. Pero bueno, son simplemente letras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le están pidiendo? En definitiva, están diciendo que le están pidiendo hallar el área con esa base así y esta altura. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues seguir la fórmula de hallar en la base y la altura de un triángulo rectángulo, ¿sí? Base es 3x más 1. Mire, estoy colocando unos paréntesis. Es importante eso, porque estoy refiriéndome a 3x más 1, es un solo número, multiplicado por el otro número que es x menos 2. ¿Sí? Y todo esto dividido entre 2. Bien, esa es el área de este triángulo rectángulo. Esa es. Ahora, ¿qué tengo que hacer si yo miro el campo de respuesta? Para este caso no estoy resolviendo el mismo del taller, ¿no? Si uno mirara el campo de respuesta y no ve algo así, un paréntesis multiplicando por otro paréntesis, pues ¿qué nos toca hacer para que nos dé la opción que está en el campo de respuesta? Pues toca hacer un trabajito adicional, ¿no? Propiedad distributiva. Multiplicar esto así siguiendo estas flechas, ¿no? Y simplificar y luego ver si alguna de mis opciones si está aquí en el campo de respuesta. ¿Listo? Si es la A, la B, o la C o la D.
Bien, esa es la idea allí. No hago más cuentas porque entonces prácticamente estoy resolviendo el taller aquí en clase hoy. Bien, preguntas aquí. Tranquilo, profe, con confianza, siga. No, porque mire, aquí pues propiedad distributiva, ¿no? Si quieren por un momento olvidémonos de ese sobre 2, ¿no? Y usted lo único que tiene que hacer es multiplicar aquí, siguiendo las flechas. Por ejemplo, 3x por x. ¿Cuánto es 3x por x? No es 3x a la 2, ¿cierto? 4x. Ojo, estoy multiplicando, no sumando. ¿Listo? Entonces, tengo 3x por x. X por x es x al cuadrado, por eso queda 3x al cuadrado. 3x por menos 2 Ok. bueno, da menos 6x. Si multiplico el 3 con el 2, como por ley de signos, el 3x está positivo, más por menos menos, haría 6x. Listo. Ya distribuí, ya hice estas dos flechas de la parte de abajo. Luego hago lo mismo en la parte de arriba. Sí. Más x menos 2. X menos, eso, x menos 2. 1 por x es x. Y 1 por menos 2 da menos 2. Listo. Sí, aquí puedo sacar términos semejantes, sí. Hay dos términos semejantes. Claro. Quedaría 3x al cuadrado menos 5x Menos menos 5x 2. menos 2. ¿Por qué? Porque el menos 6 se suma con el x. Es como hacer la cuenta de menos 6 más 1. Menos 6 más 1 da menos 5. Entonces tengo menos 5x. Es como tener una deuda de 6x y pagar con una. Estoy debiendo menos 5x. Bueno, ustedes lo ven como quieran. Y esto, a la final, que esto va dividido entre 2, ¿no? Porque es el área del triángulo. ¿Sí? Entonces, en el campo de respuesta, ustedes deberían buscar algo así. ¿Sí? No hice el mismo ejemplo del taller, claro, pero ya les di la idea. Estamos recordando. Y eso, ustedes llenen los detalles ahí. Bueno, en la Y parte 3. ecuaciones lineales cuadráticas de plano cartesiano también lo va a explicar. Sí, vamos a explicar de todo hoy. Exacto. Bueno, aquí dice, use productos notables y calcule estas expresiones. ¿Sí? Entonces aquí tengo un binomio al cuadrado. ¿Qué producto notable debo usar? Bueno, el siguiente producto notable, si yo tengo x sumado con y, un binomio, ¿sí? Porque tengo dos términos, al cuadrado, eso es igual al primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si me dan otro tipo de expresión, no voy a hacer el mismo del taller, pero si me dan una expresión como 3x más 1 al cuadrado, si haga eso, ¿qué tengo que hacer? Pues identificar primero quién es el primer paso es identificar cuál es el primero y cuál es el segundo. ¿Sí? Cuando yo recito esta fórmula, ¿qué digo? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, en este caso, el primero es todo el 3x. El segundo es el 1. ¿Listo? Entonces empiezo a recitar aquella fórmula. ¿Sí? Entonces el primero al cuadrado. O sea, el primero es 3x y todo él al cuadrado. ¿Sí? Más 2 veces el primero, o sea, 3x por el segundo. O sea, el segundo es el 1. Entonces por 1. ¿Listo? Más el segundo al cuadrado, o sea, más 1 al cuadrado. Allí apliqué fórmula del producto notable ya. El siguiente paso es hacer las cuentas que están allí. Hay algunos paréntesis.
decir que hay cuentas por hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es 3x todo al cuadrado? Pues como comentábamos hace un momento, tengo que le dar al cuadrado el número y la letra. O sea que queda 9, 3 al cuadrado es 9x a la 2. 9x al cuadrado. Exacto. Y aquí multiplico estos tres términos. 2 por 3, 6. 6x por 1, 6x. 6x. Exacto. Más 1 al cuadrado, o sea, 1 más 1. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Y acá B. Eso es un binomio al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que me piden hacer allí. Bien. Y para el otro ejemplo, otro caso de factorización que estudiamos nosotros, perdón, otro producto notable, fue el denominado diferencia de cuadrados. Otro caso importante. Entonces dice así, ¿qué pasa si yo tengo, este es un producto notable, ¿no? Otro producto notable es, ¿qué pasa si tengo x menos y, este binomio, por x más y? ¿Qué pasa? Esto es otro caso de producto notable que estudiamos. Esto es igual al primero al cuadrado. ¿Sí? En este caso, el primero va a ser el x y el segundo es y. Por productos notables que ya estudiamos. Entonces, esto es igual al primero al cuadrado. Permítame, vuelvo y escribo. Menos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Un producto que le llaman notable, porque sabemos que esa es la respuesta. Bien. Entonces, si ustedes colocan un ejemplo como el siguiente, o un ejercicio como el siguiente, al calcular 2x menos raíz de y por 2x más raíz de y más. ¿Cuánto da eso? Entonces yo noto que tienen la misma estructura. Tengo un 2x menos raíz de y 2x más. Tengo alternancia en los signos, ¿no? Entonces me doy cuenta que estoy en este caso. 4x al cuadrado menos y menos raíz de y al cuadrado. Exacto. Muy bien. Menos Entonces, raíz de y al cuadrado. sí. Entonces el primero, como usted dijo, es 2x y el segundo es raíz de y. Y entonces tengo que aplicar la fórmula aquí que dice que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. O sea, como usted bien dijo, 2x al cuadrado menos raíz de y, sí, porque es el segundo al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es 2x al cuadrado? Pues elevo el número y la letra, nuevamente. 4x a la 2. ¿Y cuánto es raíz de y al cuadrado? Hemos visto que el cuadrado y la raíz se cancelan. ¿Sí? Entonces me queda 4x al cuadrado menos y. ¿Sí? Eso es lo que da la multiplicación de estas expresiones tan feas porque tiene una raíz cuadrada, digamos. Listo. Entonces se usa este caso de factorización. Bien. Con esas dos ideas, con esos dos ejemplos, se puede resolver ya los ejercicios 1, 2 y, perdón, el 3A y el 3B. Es lo mismo, pues, las mismas ideas. ¿Listo? Bueno, continuemos con esta, digamos, darnos como una asesoría para resolver el taller ideas. ¿Sí? Entonces, aquí aparece, dice ecuaciones lineales y cuadráticas. Resuelva las siguientes ecuaciones. ¿Sí? Entonces aparece esta ecuación lineal al inicio. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ecuación lineal. Bueno, necesitamos encontrar un x y cuando lo sustituya aquí, se satisfagan esas igualdades, ¿no? Bueno, voy a escribir este ejercicio porque hay que dar una ayuda aquí importante. Entonces es 6x
6x menos 7. ¿Qué más es que es? Sobre 4. Yo tengo como retención hoy. 6x menos 7 sobre 4, 3x menos 5. 6x menos 7, 3x. 6x menos 7, 3x menos 5. 3x menos 5 sobre 4 aquí. Y sumado con 3x sobre 7. Igual creo que es a 5x más 78. Sí, esta es la misma, estoy escribiendo la misma del taller. Te voy a dar unas ideas rápidas. Un paso fundamental que después de eso ya ustedes no tendrán ningún problema. Pues si yo quiero despejar x, la idea es hacer una serie de pasos. Un paso, otro paso, hasta que yo pueda decir que x es igual a ¿sí? un número. Entonces tengo que, ese proceso se llama despejar x, ¿no? Pero pues yo tengo unas fracciones allí que son molestas, ¿sí? Entonces el primer paso importante es, este es el numerador de la primera fracción, este es el numerador de la segunda. Lo primero que debemos hacer es sumar esas dos fracciones, ¿sí? ¿Cómo? Multiplicando en cruz, así, tin. Listo. Entonces ustedes tienen que hacer, por ejemplo, 7 multiplicado por 6x menos 7. 7 multiplicado por 6x menos 7. Y esa es la primera línea, ¿cierto? Luego, ¿qué sigue? Esta pantalla no sé por qué quedó así como loco este zoom. Listo. Hice esta línea. Estoy sumando fracciones, multiplicando en cruz, solo que con letras. Más 4 por 3x. Ojo que yo estoy escribiendo un paréntesis, ¿sí? Porque ese 4 multiplica 3x menos 5. ¿Sí? Más adelante el 4 y el 7 tienen que distribuir aquí. Tienen que hacer esto, propiedad distributiva. Y todo eso dividido entre 4 por 7, que es 28. Listo. Y eso tiene que ser igual a la otra fracción. 5x más 78 sobre 28. Este es el paso como importante, ¿sí? De resto, si esas dos fracciones son iguales, fíjense ustedes que el denominador de ellas, estoy igualando dos fracciones, ¿sí? Y el denominador de las fracciones es el mismo, miren. Aquí tengo sobre 28, aquí también. Entonces yo puedo decir, si los denominadores son iguales, quiere decir que los numeradores son iguales. En realidad lo que yo tengo es borrando sus 28 porque están en los dos lados. Puedo como cancelarlos. Lo que yo tengo es esa igualdad. ¿Listo? Entonces lo que debo hacer es aplicar propiedad distributiva. Y aquí me va a salir, por ejemplo, 7 por 6, 42x, menos 49, más 12x, menos 20. ¿Sí? Hago esas cuentas. Luego, como me queda un 42x por aquí, por acá me va a quedar un 12x, lo sumo. Y voy simplificando con términos semejantes. Luego este 5x lo paso a restar. Y a la final ustedes van a poder despejar x. ¿Sí? Sin problema allí. El paso fundamental era hacer esa cancelación y quedar con esta ecuación. Aquí. Es la que se puede resolver fácil. Bien. Entonces hagamos una pequeña pausa. Y ya continuamos. Hagámosla, profe. A ver cómo